darles oportunidad. A mí me encanta. No tengo audio, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿se me oye? Sí, sí. ¿No? Yo estaba... Ahora sí. Perdón, Bueno, hola. buenas tardes. Empezamos la sesión de tarde y también de cierre, ¿no? de la jornada, ¿no? En este caso es un poquito diferente, es en formato mesa redonda y me acompañan. Voy a empezar a presentar por mi izquierda, por vuestra derecha, ¿no? Primero se encuentra Manel Rivero, que es educador ambiental y energético, es técnico especializado en cultura energética y pobreza energética, gran referencia en cuanto a la formación de todo tipo de personas, ¿no? Especializadas y no en el sector energético. Estudió en el Instituto Politécnico de Terrassa y desde el año 1999, es decir, es un precursor, fundó una empresa que se llama Intiam Ruai y de la cual es gerente, coordinador escolar y bueno, nos ayuda a todos a fomentar el tema de hoy, de esta última mesa, ¿no? Que es la cultura energética, ¿no? Inmediatamente a su lado está Cote Romero. Bueno, tengo que decir que el papel de Manel es bastante complejo, bastante más que el de Dani esta mañana y que el de Eduardo, porque fijaros el plantel que tiene de señoras en la mesa, ¿no? Muy complicado, Manel. Ánimo. Bien, decía que a su lado está Cote Romero, que es diplomada en Gestión y Administración Pública y bueno, que es muy conocida desde luego en el ámbito de todo tipo de movimientos sociales. Es casi imposible en Madrid hacer algo desde el punto de vista social y no cruzarse con Cote. Y además tiene pues, el gran don de multiplicarse, ¿no? Está en todos sitios a la vez, ¿no? Siempre tiene muchas referencias, ¿no? Pero su vida se centra en la justicia social, en la sostenibilidad ambiental y en los procesos participativos. Es directora de la empresa sin lucro ECOON, es coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y también ha coordinado, junto con José Vicente Barcia, que está por aquí también, el libro Alta Tensión luchando por un nuevo modelo energético. A mi derecha está Alba del Campo, periodista, asesora en proceso de transición energética municipal, actualmente en la Diputación de Cádiz, y bueno, muy conocida en el sector por haber estado tan loca de dirigir dos documentales, el Oligopolio 2, el Imperio Eléctrico contra Todos, que además recibió el premio Eurosolar 2013, y el Oligopolio Off, más reciente de este año, Empieza la Revolución Energética Ciudadana, ambos promovidos desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Ella empezó a hacer vídeos y al final se ha convertido en una experta. Yo digo muchas veces que ya no me hace falta ir con Alba a ningún sitio, ya puede hablar ella sola, no necesito hablar yo, ¿no? Y bueno, ya Marta ya la conocéis aquí de Rubí, así que no la voy a presentar, no llego a presentarte. Así que a partir de ahí, Marta, cuando quieras, si quieres introducirnos este tema de mesa redonda, muy bien. Tú misma. Muy bien, pues empiezo. El objetivo de la mesa redonda es hablar sobre cultura energética. Desde Rubí nos dimos cuenta que era algo que fallaba dentro del proyecto, es decir, podíamos trabajar en todos los sectores de la ciudad, la eficiencia energética, uso de renovables, pero si esto no trascendía más allá y llegaba realmente a que la gente entendiera y tuviera la información correcta y necesaria, el proyecto se quedaba en nada. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que llegar y buscar qué proyectos se podían tirar adelante para que el concepto de energía cale en la sociedad y podamos de esta manera conseguir el cambio de modelo energético que tanto estamos solicitando hoy, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una presentación muy visual, fotografías que irán pasando de las movidas que hemos ido montando en Rubí, un poco por temas. Empiezo con el proyecto estrella en el campo de cultura energética que hemos hecho en los colegios de Rubí, el proyecto 50-50. Bueno, esta es un poco la imagen de Rubí para centrar un poco el objetivo. El proyecto 50-50, lo primero que hicimos fue crear equipos energéticos. En cada uno de los colegios, 11 de los colegios que empezamos en el curso 12-13, creamos equipos energéticos representados por toda la comunidad educativa, alumnos, servicio de comedor, servicio de limpieza, profesores, toda la comunidad educativa, porque
de alguna manera implicar a todo el mundo y que fueran capaces de tomar decisiones y de entender qué efectos tenía el proyecto en el propio centro, era lo más importante. Entonces, trabajamos principalmente el primer año en un cambio de comportamiento, principalmente en protocolos de iluminación y de calefacción, y en eso conseguimos los primeros ahorros del primer año, muy importantes, pero básicamente centrando todo el esfuerzo en eso. Por ejemplo, calefacciones que estaban encendidas de 6 de la mañana a 11 de la noche. ¿Por qué? Porque siempre se había hecho así. Pues entonces empezamos a cuestionar cosas de estas y decíamos, pues vamos a probar retrasar un poco el encendido de la calefacción, parar al mediodía, volver a encender por la tarde si hace falta y parar un poco más. El hecho de ganar todas estas horas de ahorro en un día multiplicado por todos los días de uso de calefacción, pues te da, así de simple, un ahorro directo. Con este ahorro, el proyecto 50-50 lo que prevé es devolver el 50% al colegio como subvención directa y el otro 50% el ayuntamiento lo destina en inversiones en el propio colegio para poder ahorrar en los siguientes años. Entonces, ahora aparecerá una diapositiva con los resultados del proyecto del primer año. Los presentamos en el congreso del año pasado. El primer curso conseguimos, con estas medidas tan sencillas que os explicaba, 60.000 euros de ahorro, que era un 13% respecto a la mediana de consumo de los últimos 3 años en todos los colegios, de los cuales 30.000 fueron subvención directa para los colegios, que en época de recortes fue un buen impulso a nivel de necesidades de los colegios, y los otros 30.000 euros los destinamos en inversiones en cada uno de los colegios, que nos permitió al curso siguiente ahorrar aún más, 93.000 euros, que se convirtieron lo mismo, un 50% en subvención directa para los colegios y lo otro en inversión, un 23%. Tenemos los datos fresquitos de este año, acabamos de cerrar el curso 14-15 y hemos seguido consiguiendo muy buenos resultados. Evidentemente el histórico, la mediana del histórico de 3 años se va reduciendo porque cada año se consume menos, pero aún así, respecto a este histórico, hemos ahorrado un 24%. Otros ámbitos que hemos trabajado, la cultura energética, pobreza energética. Lo decimos, es una problemática que cada vez afecta a más personas y los municipios recibimos el impacto de la pena de ver a estas familias que cada vez están pasando en situaciones más complicadas. Aquí lo que hicimos fue un grupo de trabajo con servicios sociales que nos pasaban listado de familias a las que se les estaba pagando suministros o cualquier otro tipo de ayuda, y empezamos a priorizar familias con niños, gente mayor o gente con discapacidad a su cargo y con importes de suministros muy elevados. También, gracias al convenio con la UPC, con estudiantes, se dedicaron a visitar estas familias y analizar las viviendas con auditorías que previamente habíamos testeado para poder, de alguna manera, ayudarles en inversiones, porque básicamente el problema que tienen es que directamente no tienen una triste ventana que les separe de la calle, una puerta, problemas de humedades, etc. Entonces, a los primeros 120 familias que pudimos ayudar, conseguimos un ahorro potencial por familia de 300 euros por familia, y en las siguientes ediciones del proyecto de Energia per Tothom lo que hemos hecho es también ayudarles en cambio de contratos. Otro problema que nos encontramos, compañías comercializadoras que hacen pasar a estas familias del mercado regulado al libre, poniéndoles costes de servicios de mantenimiento, evidentemente la factura se dispara y lo que hacemos es pasarlos. Aquí tuvimos
el asesoramiento de Manel Rivero, que tenía mucha experiencia en este campo, y es pasarlos a todos, rebajar potencia, pasar a discriminación horaria y bono social. Entonces, aquí el impacto aún ha sido mucho mayor. Aún así, nos encontramos que hacemos estos cambios y al día siguiente tenemos un comercial de cualquier compañía que se presenta a la puerta y los vuelve a pasar a Mercado Libre, ofreciéndoles descuentos que evidentemente no son tales. Hace poco estaba yo comiendo en un bar y tenía a mis espaldas 8 comerciales de Endesa, chicos de entre 18 y 20 años, con el traje, con una actitud un poco agresiva y gritando nombres de hemos estado atacando esta zona de bloques de tal y tenemos que ir introduciendo los nombres, y estaban gritando los nombres de las personas que habían conseguido pues traspasarles el contrato. Realmente en ese momento empecé a apuntar los nombres, ¿no? Los mandamos a servicios sociales. Cuidado, es realmente una situación que nos estamos encontrando y que creo que hay que denunciar y directamente buscar la manera de evitarlo. Bueno, ahora lo discutimos aquí en la mesa. Bueno, hemos también trabajado talleres de eficiencia energética, de factura, en asociaciones de vecinos. El tema de comunidad Rubibrilla también ha servido para, a nivel doméstico, llegar un poco a la gente para que vea y entienda también todo el tema de cómo se consume la energía en casa y qué podemos hacer para ahorrar. Distintos actos a nivel de ciudadanía. Jordi siempre dice, aquí en Rubí, para que la gente venga a estos sitios y empiece a asistir a actos de tipo energía, lo que hay que montar es cosas de comida, ¿no? Y lo que montamos es fideuá solar, chocolatada solar, y de esta manera se atrae realmente a la gente. Pues bueno, ir buscando maneras divertidas y originales para llegar a la gente y que realmente, pues esto es un tema que nos afecta muy directamente, que realmente buscamos un nuevo modelo y que entre todos lo tenemos que conseguir. Y bueno, a partir de ahora nos vamos a enfocar en los próximos años sobre todo a eso, a llegar al máximo de gente de la ciudad posible, básicamente con talleres, informando y buscando que esta cultura energética sea cada vez más grande. Muy bien. Hola, buenas tardes. Castellano. ¿Sí? Sí, yo creo como que quieras. No hay problema, ¿no? Me presento así. Ya soy mayor de edad a nivel de buscarme la vida y trabajar e impulsar un proyecto de energías renovables y eficiencia energética. Llevamos 18 años impulsando un nuevo modelo energético. Cuando se creó la plataforma, recuerdo, bueno, haber dado saltos de alegría, ¿no? Hombre, por fin hay alguien que entiende lo que decimos. Claro, ¿qué constatamos cada día? Constatamos analfabetismo funcional a nivel energético, ¿no? Me gustaría haceros una pregunta, ¿me lo permitís? Podéis contestar sinceramente, no hay problema. ¿Cuántos de vosotros ahora mismo tenéis el wifi o módem encendido en casa? Vale, gracias. ¿Qué nos pasa? No hemos entendido todavía que tenemos un problema. Tenemos un problema de dimensiones con muchas patas, ¿no? Que es lo que trabajamos nosotros, es intentar hacer entender a todo el mundo que tenemos un problema energético que es global, pero que al final es particular, ¿no? ¿Qué nos vamos encontrando con las actividades que vamos haciendo? Igual trabajamos en escuela, que hacemos materiales específicos para conserjes de edificios públicos, para personal de limpieza de edificios públicos, que son actores dentro de los edificios, son parte de la comunidad educativa, ¿no? Como hacemos cursos para técnicos de mantenimiento, como hacemos actividades para técnicos de ayuntamiento que deciden
planes de educación o planes de formación dentro de sus municipios, ¿no? Y lo que encontramos es que muchos de los planes de eficiencia energética, donde solo hay un componente material, pues no sé, se cambia a LEDs o se cambian a calderas de biomasa o calderas de condensación, van muy cojos, porque el personal que asume esos equipos tienen, por así decirlo, no han entendido cuál es el problema, ¿no? Y en muchos casos lo que vemos es que en los planes de eficiencia encontramos que la falta de cultura energética hace que esos planes vayan muy despacio o haya ahorros demasiado pequeños. ¿Cuál sería la propuesta? Pues intentar que todos tuviéramos un mínimo de cultura energética, ¿no? La mayoría de las familias no entienden si el recibo lo pagan cada mes o cada 2 meses. Se paga cuando viene, ¿no? Y en muchos casos no se entiende el recibo. Os lanzo segunda pregunta, última. ¿Entendéis vuestro recibo eléctrico? Sí, levantad la mano los que lo entiendan. No, levantad la mano los que no lo entiendan. Muy bien. Está todo por hacer. Tenemos mucho trabajo. Justamente venís, por así decirlo, con la mayoría trabajáis con temas energéticos o queréis hacer temas energéticos y os movéis en ambientes de energía, sea ingenieril, sea empresas o sea lo público, ¿no? Pero seguimos teniendo mucho, por así decirlo, muy poca cultura energética porque nos cuesta, porque no lo entendemos, porque la energía al final nos da un cierto miedo, ¿no? O sea, enchufe, que relacionamos enchufe con algo que no hay que tocar, ¿no? Un cuadro eléctrico mejor no lo miro, ¿no? ¿Qué intentamos nosotros hacer cada día? Pues repensarnos todo eso. O sea, cuando encontramos un ayuntamiento como Rubí que dice, no, es que pues hemos repensado los horarios de la calefacción. Claro, es que hay que repensarlo todo, es que lo tenemos que repensar todo. No tiene ningún sentido que estemos intentando colocar, por así decirlo, grandes proyectos de energías renovables, fotovoltaica, eólica, grandes parques, mientras estamos malgastando energía en edificios públicos por la noche que deberían de estar cerrados, o en un wifi que no se apaga cuando no toca. Si lo pensamos así, diríamos, pues sí, es verdad, no es razonable. Pero ahora lo estamos haciendo de manera sucia. Lo mismo, malgastamos, pero además contaminando, agotamiento de recursos, guerras en el mundo para poder tener energía, ¿no? Nuestra propuesta, que empezó siendo muy pequeñita, y si os imagináis hace 18 años, hablar de eficiencia en este país o de renovables, o sea, ahora parece ciencia ficción, pero hace 18 años era quizá Matrix, ¿no? Era algo absolutamente muy poco usual, y más una empresa que no se dedicara a vender producto. O sea, no, nosotros no hemos, por así decirlo, intentado vender ni parques, sino simplemente educar, enseñar, ¿no? Finalmente, una de las propuestas que me gustaría lanzar hoy es que nos repensáramos todos por qué no creamos una especie de plan energético, o sea, de plan de alfabetización energética a nivel nacional, donde no haya ni un solo ingeniero que salga de la universidad de ingenierías técnicas que se relacionen con la energía que no sepan qué es a fondo la eficiencia energética de las renovables. Por aquí seguro que hay muchos ingenieros, algunos los conozco. Cuando se sale de la universidad, mayoritariamente no hay, prácticamente casi cero formación con estos temas. Y últimamente estamos empezando a ver algún ciclo formativo, pero sigue siendo muy poco. O sea, la figura, por ejemplo, del asesor energético, no el auditor, sino el asesor energético, prácticamente no existe. Hay muy poca gente que haga asesoría con los parámetros de eficiencia y de renovables, ¿no? Bueno, para no extenderme más, ya iremos debatiendo, ¿no? O sea, yo lanzaría, ¿no seríamos capaces de justamente crear eso, un plan nacional de educación, donde la energía vaya impregnada directamente en cualquier materia y en cualquier ciclo? O sea, nosotros trabajamos con niños de 6 años o con ingenieros, no importa. O sea, un plan extensivo, ¿no? Bueno, no me extengo más, ya iremos. Muchas gracias, Manuel. Alba, por favor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado a volver a Rubí. Estuve aquí en febrero en el Día de la Energía y la verdad aprendí muchísimo. Estuve hablando un poco de cómo iba el documental Oligopoly Off, que no lo teníamos terminado.
Pero bueno, luego os he seguido bien de cerca todo lo que ha sido el apoyo que ha habido a la difusión, el aceptar como discurso colectivo ese documental que al final es un reflejo del modelo energético que tenemos y los problemas que está causando a nivel por todo el Estado español, y también es unas pinceladas de qué está haciendo la ciudadanía para cambiar ese modelo. La ciudadanía y algunos ayuntamientos como el de Rubí, ¿no? A mí me da muchísima envidia cuando veo todas las actividades, digo, joder, yo en Cádiz queremos ya, o sea, queremos hacerlo ya, ¿no? A mí me han pedido que hable un poco del papel de los medios de comunicación en ese cambio de cultura energética que necesitamos hacer. Pero antes de ver cómo pueden apoyar estos medios de comunicación de masas ese cambio de cultura energética o qué papel podrían jugar, yo creo que debemos reflexionar un poquito en el papel que están jugando ya hoy, en la perpetuación del modelo energético que tenemos y de la cultura energética o de la falta de cultura energética, ¿no? Y los obstáculos que estos medios de comunicación de masas tienen a la hora de ejercer un rol principal en ese cambio de modelo, porque podrían, ¿no? Porque tienen un montón de profesionales que saben comunicar, cuando quieren comunicar un mensaje, saben transmitirlo perfectamente para que la ciudadanía lo entienda. Entonces, para mí es importante visibilizar la responsabilidad, la corresponsabilidad que tienen los medios de comunicación en la perpetuación del modelo. ¿Por qué? Porque si estamos en un estado de analfabetismo energético, no es casual. Estos medios de comunicación de masas están centrando cada día la agenda mediática, que al final es de lo que hablamos en lo cotidiano y que al final fija la agenda política. Entonces, todo lo que no está saliendo en esos medios de comunicación es como si no existiera. ¿Cómo percibimos la energía a través de esos medios de comunicación? Pues como algo eminentemente económico, ¿no? Entonces, y hablamos en los mismos términos en los que nos plantean el problema energético, que es cuánto cuesta y cuánto podemos pagar. Se perpetúa también un modelo económico y energético centralizado y en manos de unos pocos. Y esto tampoco se cuestiona. Tampoco se cuestiona que se celebren los miles de millones de beneficio, mientras se están cortando la luz a la gente. 1 millón de personas se le corta al año entre Iberdrola y Endesa, que luego mucha de esta gente se puede volver a reenganchar, pero otra no. Entonces, ¿cómo se habla de estos miles de millones de beneficios a la vez que no se habla de lo otro o no se relaciona? Entonces, esto es tienen un papel muy activo en esto. ¿Cómo se normalizan comportamientos, hechos y enfoques? El enfoque economicista de la energía y cómo se crea ese imaginario energético en el que la energía que consumimos no tiene consecuencias. No se cuestiona que compremos petróleo, gas o carbón y dónde lo compramos. No se cuestiona que estemos, al comprar ese gas o al comprar ese petróleo, que estemos perpetuando dictaduras en África o que estemos promoviendo guerras. Esto no se cuestiona y no se asocia a estas grandes empresas que tienen el detalle de patrocinar nuestros eventos deportivos, ¿no? Y siempre que vemos un partido, ahí está el logo de Iberdrola, y siempre que un partido de baloncesto, la Liga Endesa o las motos con Repsol. Entonces, como que nos tienen muy satisfechos con ese apoyo a las cosas que nos gustan, ¿no? Los deportes, y esto está bien. Pero luego, cuando nos planteamos cómo podría ser realmente una responsabilidad de estas empresas en el cambio de modelo, sería muy diferente. ¿Por qué no desinvierten en combustibles fósiles? ¿Por qué no dejan de perforar y se ponen a invertir en realmente una transición energética? ¿Por qué no aplican criterios o cláusulas a la hora de comprar los combustibles fósiles a depende de qué país? Una cláusula democrática o una cláusula de derechos humanos. Solo los países que no violen los derechos humanos les compramos. Y esto, que no sale en los medios o que no se cuestione, pues es parte del favor que estos medios hacen a estas compañías de las que al final, o grupos empresariales de los que al final se alimentan. Entonces, que no aparezcan estos discursos, que no aparezca una dimensión ética de la energía, pues yo creo que es una responsabilidad de su actuación activa y cotidiana que deberíamos cuestionarnos. ¿Tienen capacidad para hacer un cambio? ¿Tienen capacidad para girar y decir, bueno, estamos en una emergencia social, tenemos el cambio climático, este año por obligación tienen que hablar de cambio climático porque está la cumbre de París ahí a 2 días? Pero claro, ¿cómo nos van a mostrar esa cumbre de cambio climático? ¿Cómo nos van a mostrar cuando Cañete diga que sí, que vamos muy bien preparados, que vamos a ser muy ambiciosos? Bueno, Cañete ha tenido acciones, inversiones en empresas petroleras hasta hace un año, que tuvo por incompatibilidades, lo vendió todo, pero media familia suya sigue en el negocio petrolero. Y este es nuestro
es la persona que nos va a representar en la Unión Europea en materia de cambio climático y energía, ¿no? Entonces, ¿cómo nos van a mostrar estos medios de comunicación la realidad energética? Bueno, pues tenemos que tener presente ese condicionamiento. Ahora bien, ¿cómo podrían estos medios, si decidieran, no se sabe por qué, porque a día de hoy no lo hacen, pero si decidieran abordar el problema ambiental que tenemos, el reto del descenso de los combustibles fósiles, su encarecimiento y el cambio climático, y realmente favorecer un cambio de cultura energética? Pues tienen todas las herramientas, porque tienen, como decía al principio, esa capacidad pedagógica y de comunicar y de transmitir a la ciudadanía cualquier tema que quieran, porque ahora que te están haciendo, yo veo mucho, bueno, a Jorge se le ve todo el día en la tele, pero es capaz de transmitir una parte del sector energético y de traducirla para que todos la entendamos. Lo mismo se puede hacer con todos los aspectos de la energía. La cuestión es querer. Si la gente, la ciudadanía estuviera informada, no permitiría o tendría un juicio sobre todas esas acciones que desde nuestra política energética nos están colando. ¿Nos hubieran colado el castor si hubiéramos estado informados y conscientes de la estrategia de desarrollo de infraestructuras gasísticas? ¿Hubiéramos tenido ese desarrollo tan brutal de infraestructuras que no necesitábamos realmente si hubiéramos sabido lo que estaban haciendo y lo hubiéramos entendido? Pues yo creo que no. Y, de hecho, ahora las resistencias, o sea, yo sí creo que hay en marcha un cambio de cultura energética y hay una ciudadanía un poco más informada. Pero no es masiva y hay un techo, y ese techo lo vemos en los medios de comunicación. Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético hemos hecho, como se ha dicho, 2 documentales sobre este tema. Y han servido para que, bueno, en los estrenos se estrenó en 100 sitios a la vez, con estrenos autoorganizados, y luego hubo debate energético y está sirviendo cada semana para reunir gente a hablar de energía. Pero tenemos el techo de las teles. Y el techo de las teles es muy difícil romperlo y es desde ahí, desde donde determinadas personas, yo creo, con un conocimiento experto, una experiencia de años y mucha simpatía, estáis haciendo ahí, estáis metiendo el rollo energético de otra manera, ¿no? Y hay determinados medios de comunicación que sí están haciendo huecos. Entonces, bueno, yo si queréis lo dejo aquí y después seguimos. Perfecto, muchas gracias, Aida. Todo tuyo, Cote. Muy bien. Lo primero de todo, estoy encantada de estar en Rubí. Ayer, cuando venía en el Cercanías a Rubí, preguntaba a la señora que tenía al lado sentada en el asiento y le comenté, qué ilusión me hace ir a Rubí, porque llevo un año hablando de Rubí y escuchando de Rubí en todos los foros, incluso en Bruselas, y no lo conozco. Y ella me decía, ¿Rubí? ¿Rubí es referente en algo? Yo, por supuesto, Rubí sois, vamos, la ciudad de todo el Estado español, líder en un cambio de cultura energética, en implementar medidas de ahorro y eficiencia energética, pero lo más hermoso, en ayudar desde el ayuntamiento a co-crear, no a crear, a co-crear junto con la ciudadanía una cultura de la energía y un relato de las cosas. Y cuando hablaba Marta del proyecto 50-50, yo estoy enamorada de este proyecto porque ya se ha blindado a una generación, a los escolares que han participado en el 50-50, convirtiéndose en pequeños grandes auditores energéticos y talibanes de la energía, porque luego nos habéis contado que llegan a sus casas y plantean a sus padres sacarse la paga semanal o mensual de los ahorros energéticos de la familia. Bueno, pues esto es fantástico, porque esto es cultura energética y han conseguido que, independientemente de lo que ocurra en Rubí, dentro de 10 años, hay una generación de vecinos y vecinas que ahora son niños de Rubí que tienen otro conocimiento de la energía. Y detrás de eso está, como bien ha explicado Alba, qué hay detrás de la energía que nosotros consumimos. ¿Qué impacto tiene cuando nosotros damos a la luz o encendemos la calefacción o cogemos nuestro coche para transportarnos? ¿Qué impacto tiene esa energía en los derechos humanos y en el medio ambiente? Por lo tanto, bueno, estoy de verdad que encantada. Me decía la señora, pues Rubí es muy feo. Y yo, a mí me va a encantar. Y la verdad que estoy encantada. Y también tenemos que repensar, fijaros con lo que decía Alba, tenemos que plantearnos hasta el papel de la comunicación, porque sois un municipio emblemático y una
vecina de Rubí, no era consciente de todo esto que le estaba contando. Y todos en el tren alrededor me estaban escuchando. Todo el mundo decía, ahí va mi ciudad. Bueno, pues encantada de estar aquí, encantada. Desde hace un año conocimos en la plataforma el proyecto de Rubí y tratamos de replicarlo, porque esto es lo que tienen que seguir. No hay que inventar la rueda, hay cosas que son de sentido común y hay que replicarlas. Me voy a ahorrar, Alba ha explicado muy bien, ha hecho una diagnosis del sistema energético y me ahorro en explicar que tenemos un modelo sucio, concentrado, innecesariamente peligroso, contando con la energía nuclear, concentrado en muy pocas manos y muy poco participado. Y nada va a cambiar. Nada va a cambiar si hacemos... es un poco generalista, pero es real si nos paramos a pensar si no hay detrás de este cambio una ciudadanía activa que empuje este cambio. Porque no hay más que mirar de una manera... tenemos muy poco tiempo, pero de una manera simplista, si miramos la gestión del cambio climático, llevamos 30 años con un conocimiento, con una ciencia sólida del cambio climático y a nivel general no se han hecho los deberes. ¿Y por qué no se han hecho los deberes en cambio climático si la ciencia es sólida? Si ahora ya todas las instituciones mundiales, la Agencia Internacional de la Energía, etcétera, nos están instando a que tenemos que transitar urgentemente a un modelo bajo en carbono para poder afrontar la grave crisis que ya está aquí, que es el cambio climático. Porque sencillamente todas las normativas ambientales a nivel mundial, pero también a nivel estatal, están supeditadas a las normas de comercio internacional. Gobernar es muy difícil y aquí estoy viendo a diferentes políticos de diferentes partidos y lo sabéis, a todos los niveles es difícil porque no nos engañemos, nuestro sistema económico tiene una preeminencia en la política y desde los gobiernos se pueden hacer cosas, desde los gobiernos se pueden implementar medidas, pero realmente esta preeminencia del sistema económico de los grandes capitales hace que las cosas sean muy difíciles, porque habrá muchos gobiernos de diferentes partidos políticos que quieran hacer grandes cambios y gobernar pues, para tener una sociedad más justa para todas las personas y más sostenible, pero se encuentran muchas veces con un muro inabordable. Por eso necesitamos ser una ciudadanía activa que comprenda lo que está ocurriendo detrás de la energía y que empujemos ese cambio. Que el actor político no se vea absolutamente desbordado por un muro infranqueable, sino que haya una ciudadanía activa que empuja ese cambio. Y por esto siempre digo que la energía que más transforma es la energía de las personas. No la de los esclavos, como me decías tú el otro día, sino la energía de estos niños que han entendido la importancia de una buena gestión de la energía. Por eso, ¿qué es la plataforma? Aquí tenemos el nodo territorial del activismo energético, es la SARSAP, la soberanía energética. Yo os animo a que entréis a ver quiénes están componiendo este grupo de personas que están trabajando en el ámbito de la energía. Nosotros en la plataforma pues somos muchísimas organizaciones y muchísimas personas que a título individual hemos comprendido que la cuestión energética es trascendental y que no entendemos nada. Como bien decía Manel, las personas lo único que entienden de la factura de luz es lo que toca pagar a final de mes. ¿Qué hay detrás de la energía? ¿Dónde están los beneficios? ¿Cómo son los repartos? ¿Cómo afectamos? ¿Cómo se reparten los costes, por ejemplo, en la sociedad? Bueno, pues la plataforma ha conseguido que seamos nodos locales interconectados. Y además cada territorio tenemos una problemática energética concreta. Es decir, desde determinadas infraestructuras que tienen unos impactos serios, por ejemplo, centrales nucleares o almacén o pretensión de almacén de residuos nucleares, el fracking o pobreza energética, etcétera. Cada nodo territorial tiene una problemática concreta, pero somos nodos interconectados y todos nos ayudamos, porque las relaciones son relaciones de ciudadanía que trabajan en cooperación y colaboración. De ahí que de una manera exponencial, en 3 años y medio, seamos muchos nodos locales que trabajamos en red. Por ejemplo, hay 7 islas en Canarias y hay 7 nodos trabajando uno en cada una de las islas activamente. Y ahí tienen un problema muy concreto, es cómo es posible que la electricidad de Canarias sea la más cara
porque se están generando electricidad quemando fuel en el paraíso de las renovables, con la cantidad de sol, de viento y de agua que están rodeadas las Islas Canarias. Bueno, pues un problema concreto que tuvieron es las prospecciones de petróleo en las Islas Canarias. Y la sociedad canaria en su conjunto salió a las calles reclamando no prospecciones de petróleo, sí a las renovables. ¿Con qué se encuentra ahora la problemática canaria? Y esto os lo quiero hacer ver porque fijaos qué importantes son los movimientos ciudadanos de la energía. Se encuentra que era suicida, era muy suicida en Canarias apostar por las prospecciones de petróleo. Entonces, ningún partido, salvo el que estaba en el gobierno central, apostaba por las prospecciones de petróleo. Pero del gas nadie hablaba. Del gas nadie hablaba. Resulta que hay un proyecto de introducir grandes infraestructuras gasistas en Canarias y esto es el freno, la entrada a las energías renovables. Pues gracias a que hay organizaciones ecologistas, personas a título individual, etcétera, trabajando en red en Canarias, están haciendo una afrenta seria a que se desarrollen grandes infraestructuras de gas que, desde luego, van a frenar la necesaria transición energética. Por eso es explicaros qué importante es el papel de la ciudadanía. A mí me emociona. Yo trabajo activamente cuando paro en algún sitio, que es el Nodo de Madrid, en la Asamblea de Madrid, nos reunimos todos los lunes y es experimentar la energía de las personas. Somos una asamblea, sabéis que la plataforma es absolutamente plural, están prácticamente trabajando todos los partidos políticos, los sindicatos, empresas, organizaciones ecologistas, organizaciones de consumidores, etcétera, y muchísimas personas que no tienen nada que ver con esto, que no tienen ningún interés particular, jubilados, amas de casa, que también existen, etcétera. Y esa energía colectiva hace que surjan muchísimas acciones muy diferentes que si fueran solamente repensadas desde los expertos de energía, porque los expertos de energía tienen su lugar, pero la ciudadanía tiene el suyo. Y si tenemos que trabajar en pobreza energética, desde luego un actor principal es las personas que están sufriendo pobreza energética. Por eso este tipo de trabajo en red es absolutamente fundamental y yo os animo que aquí en Rubí, que sois un municipio maravilloso y atípico, hermosamente atípico, hagáis un grupo local de ciudadanía activa, de trabajo colectivo y asambleario y que trabajéis en red con la SARSA, es decir, porque toda esta inteligencia, desde luego, da sus frutos. Muy bien, Gonde. Muchas gracias. A ver, tenemos 15 minutos y como aquí luego no hay turno, yo si alguien tiene alguna pregunta o algo, pues sí que os animo a intervenir, que luego ya terminamos con el cierre de la alcaldesa. Por tanto, aquí hay una serie de manos, no sé, ¿tenéis los micrófonos? ¿O hablan directamente o pasamos los micrófonos? Yo, mientras llega el micrófono, hacer un comentario, ¿no? a lo que ha dicho Alba, por la parte que me toca, ¿no? De las horas que paso en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que vendrá, pero tiene que venir antes lo que decía Manel y lo que dice Cote. O sea, yo creo que el tema de los medios es que, claro, competir con Sálvame, hablando de energías, te aseguro que es muy complicado, ¿eh? Energía rosa, Jorge. Sí, pero es muy complicado. Y luego ver la audiencia de Sálvame y ver la audiencia que tienes tú es muy complicado, ¿eh? Y muy desmoralizador. ¿Comprendes? O sea, es que duplica la audiencia, ¿no? Y entonces, claro, o que te digan, oye, mira, no puedes profundizar en cuál es la razón de esto porque esto a la gente no le interesa y se desconecta y te lo miden minuto a minuto. Y te dicen, oye, es que a las 18:19 has empezado a hablar de los costes que hay en el recibo de la luz y se han desconectado 100.000 personas, ¿vale? Y sin embargo, Jorge Javier ha llamado a no sé quién y ha subido 400.000, ¿sabes? O le ha dicho, o sea, esto pasa y es minuto a minuto, ¿no? Por tanto, quiero decir, ¿el problema cuál es? El problema de los medios muchas veces, lo digo por criminalizar, digamos, lo que hacen los medios, ¿no? O no, es decir, no, el medio es una empresa y lo que trata es de maximizar la audiencia. Y en algunos programas se arriesgan a tener bloques donde la audiencia es bastante discutible que se vaya a producir, pero eso ocurre una o dos veces de favor, ¿vale? Lo normal es que ellos, claro, tienen sus anuncios y sus cosas y tienen que tener audiencia, ¿no? Entonces yo creo que la forma de conseguir audiencia es precisamente la otra, ¿no? Es decir,
si la gente está informada desde el colegio, si la gente localmente, a través de modelos como nos ha explicado Gote, de ciudadanía activa, está presionando, ¿vale? Entonces resulta que aparece ahí una persona en la tele hablando de esto y se queda viéndolo. Y entonces eso ya es definitivo, porque ese círculo ya hace que la televisión pues efectivamente se adhiera a este movimiento, ¿no? Pero es así, yo lo veo así de natural, ¿no? No hay que buscar tampoco cosas extrañas de, no, es que en los medios me bloquean, no sé qué. No, si es tan sencillo como que no das audiencia, tío, si es que es así. Olvídate, no eres Jorge Javier. Entonces no das audiencia y como no eres Jorge Javier, tío, pues ya está, es que es así, funciona así, ¿no? Pero hay una cuestión que hemos normalizado también, y es que los medios de comunicación tienen una función pública. O sea, tienen que prestar un servicio, una parte de servicio público y además hacer su negocio. No pueden hacer solo una de las dos cosas. Por lo tanto, desde el poder político sí se puede pedir una serie de condiciones a los medios de comunicación de servicio público. O sea, de decir, tiene que haber una ciudadanía informada en determinados temas que son vitales para nuestra sociedad y tienen que prestar este servicio. ¿Cómo se haga? Eso ya lo veremos, pero no podemos, como el mercado o ahora mismo el mercado audiovisual y de las grandes cadenas funciona de esta manera, no podemos pensar que tenga que ser así necesariamente o que sea la mejor manera. O sea, hasta ahora, si el poder político ha estado muy a gusto con esta manera de funcionar y cuando han estado en el gobierno, la cadena pública era la única que tenía alguna obligación en ese sentido, bueno, pues ese es un modelo en el que ese servicio lo preste una sola cadena cuando es pública y otro modelo es pedirle responsabilidad a las televisiones con el medio ambiente o con los derechos humanos. Y esto puede ser una exigencia a la hora de dar una licencia, pero estamos muy acostumbrados a que solo prime lo económico y está normalizado que solo prime lo económico. Pero a día de hoy, con el reto que tenemos, con el cambio climático aquí y que, como decía Cote, han pasado 30 años de tener evidencias científicas y aquí no ha movido un dedo nadie, claro, es que es muy complicado, porque si solo prima lo económico, ¿cómo vendes coches y petróleo a la vez que hablas de cambio climático? O sea, vale, te hago un programa de cambio climático en el que de verdad se planteen las dimensiones del problema y te pongo un anuncio de un coche, de una Volkswagen. Bueno. Pues igual no vendes tantos coches. Eso ha pasado, ¿eh? Lo que pasa es que ha pasado una vez, no pasa todos los días, pero ha pasado. O sea, eso ha pasado, esto es real. O sea, en el Oligopoly de Salvador, en los anuncios del Oligopoly se anunciaron empresas eléctricas. Y fue un cachondeo monumental, pero eso ocurre. Lo que pasa es que es verdad que es casual, ¿no? Pero bueno, en fin, no quiero monopolizar el debate en el tema de los medios, porque da mucho para hablar. Sí, ¿por dónde tenéis el micrófono? Sí, por favor. Sí. Bueno, una pequeña idea. El señor Manuel Rivero pone técnico especializado en pobreza energética. Digo yo que, que en vez de pobreza energética podría utilizar REG, de robo empresario gubernamental, porque no es nada más que esto. Gracias al robo que se produce con las tarifas eléctricas, pues hay pobreza energética. O sea, si hay pobres es a causa de que hay ricos. Si no hubiera ricos, que no habría pobres. Es un poco muy... Bien, muchas gracias. Sí, Manuel, ¿quieres comentar algo? Bueno, constatamos que la pobreza energética, que es pobreza más global, pero la que afecta directamente a la salud y a la calidad de vida es el acceso a la energía, ¿no? No poder pagar un recibo eléctrico es un gran drama porque se pagan costes excesivos, ¿no? Ahí está, el robo, es lo que digo yo. Más claro, el agua. Clarísimo. Y lo que hemos encontrado también que justo con el exceso de coste también hay un exceso de consumo por un mal modelo de consumo y además por aparatos ineficientes que están dentro de los parámetros habituales de tener aparatos baratos, ¿no? Nos encontramos familias que no pueden reducir más el coste a pesar de todo lo que hacemos para intentar que tengan costes muy pequeños para que puedan pagarlo, porque hay aparatos que son unos grandes tractores consumidores de energía. Una simple nevera que tiene 20 años, que la puerta se cae y la aguantan con un trozo de tronco de madera, os lo digo por experiencia. Pues eso es muy difícil de cambiar y no hay dinero. O sea, una de las propuestas justamente de educar es para que no lleguemos a esa situación. No solo el modelo de consumo, sino que los aparatos, la gente entienda que es más interesante acabar teniendo un aparato que consuma muy poquito, porque en el tiempo es mucho más eficiente, mucho menos problemático, incluso, no solo por menos coste, que todos lo entendemos, sino finalmente en muchos proyectos de autoconsumo esos aparatos serán posibles, serán viables. Ahora no.
Yo creo que en referencia a esto... Es la filosofía. Es la filosofía. Es la filosofía lo que radica en todo esto. Que mientras el gobierno o los gobiernos ayuden a los empresarios a mantener un sistema de tarifas que es un robo puro y duro, que si uno paga por lo que consume, pues vale. Pero si uno paga por lo que no consume, pues malo. Y entonces pasa que y muchos hogares consumen muy poco, pero los mínimos de las tarifas son muy altos. O sea que son pobres, están, aunque no consuman, les roban igual. Y quien dice esto con la tarifa eléctrica, con el agua es exactamente igual, porque hay unos mínimos carísimos. Entonces yo creo que los tribunales debieran actuar contra las personas que están robando a la ciudadanía, vía agua, vía gas, vía electricidad. Eso es. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que la reflexión me parece muy pertinente en relación a los mínimos, ¿eh? O sea, efectivamente, lo digo para aprovechar, ya que estamos en un entorno público, ¿no? Cuando el ministro dice que la subida del término fijo ha afectado básicamente a los ricos, porque ha afectado a las segundas viviendas, yo creo que intervenciones como esta le ayudan a entender que no es solamente un problema de los ricos, ni mucho menos, ¿no? Sino que efectivamente las familias que tienen dificultad para pagar el recibo de la luz se ven en una situación agravada por esa subida del término fijo, en la medida en la que, aunque consigan ahorrar, aunque no pongan la calefacción, aún así siguen pagando más el recibo que antes, ¿no? Mi amigo, nuestro amigo Kiko Veneno, el cantautor, ha sacado una canción sobre esto, que es la banda sonora del Oligopolio Off, que se llama No hay luz, ¿no? Refiriéndose a las pocas luces, ¿no?, que hay en los políticos a la hora de definir este tipo de cosas. Sí, por favor. En la educación energética planteáis la cuestión de pasar a una compañía que suministre solo energía renovable, porque por ejemplo Som Energía tiene algo más de 13.000 socios. Según como lo mires, muchísimos, pero según como lo mires, muy pocos. ¿Cómo es que la gente no pasa a estas energías y a estas compañías? Y además, por ejemplo, bancos, ¿no? ¿Hay algún banco que sea más idóneo a la energía renovable, a las inversiones éticas? Hay muy pocos, ¿no? ¿Y cómo es que la gente, la inmensa mayoría, continúa teniendo el dinero que en los bancos tradicionales? Esto yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, y creo que es una cuestión que olvidamos de decir aquí. No me atrevo a preguntar aquí la mano quién está en un sitio y en otro, porque no, es demasiado delicado esto, ¿no? Por lo tanto, este es un punto importante. La otra cuestión, medios de comunicación, por ejemplo, es muy curioso que cuando hablan del tiempo en la televisión o en los periódicos, te ponen el tiempo, humedad, sol, hora que sale el sol, todo esto, no te pongan la contaminación atmosférica. Salió una vez algunos días y después desapareció, ¿no? Y creo que esto es una cuestión importantísima, que te pongan allí los NOx y las partículas, porque esto está estratégicamente afectando a la salud pública y a la energía. Por tanto, esto creo que es una cosa que se puede pedir y que no es difícil que puedan entender que sea necesario, ¿no? Y para finalizar, la propuesta que he hecho del Plan Nacional de Educación Energética, creo que este es un asunto esencial. Y es un asunto que podemos hacer empezando con los medios que tengamos, y si es pequeñito, pero ya irá creciendo. Por tanto, yo me apunto y creo que no tenemos que dejar pasar otro día sin hacerlo. Clarísimo. Bien, muchas gracias. No sé si queréis hacer algún comentario sobre... Respecto a cambiar a usuarios o familias vulnerables a compañías de renovables, yo estaría encantado. Nos encontramos con dos problemas. Compañías renovables que acepten usuarios sin ser, en este caso, cooperativistas, como las que tenemos aquí conocidas, ¿no? Algunas lo aceptan. Segundo, trabajamos con el bono social. Nosotros conseguimos a toda la familia su bono social, porque es un derecho que tienen y además porque es necesario en su caso, ¿no? ¿Qué nos pasa? El bono social solo se puede conseguir a través de las 5 compañías de referencia del mercado regulado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues estamos como un poco pillados, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es darle la vuelta a los costes y a los consumos y conseguimos recibos factibles. Yo trabajaría un tema que no ha salido, que es, deberíamos de trabajar un bono social de verdad, no el que tenemos, que esto no es un bono social ni es una cosa que se consiguió hace unos años para contentar a unos cuantos que trabajaron por el bono social. El bono social está muy mal planteado. Y el segundo, tendríamos que ir hacia tarifas
por tramos. O sea, los consumos no puede ser que el kilovatio hora valga igual, todas las horas, consumas lo que consumas. Un poco parecido al agua. Y podríamos conseguir bonos sociales donde el primer tramo, en vez de hacer un descuento, podrían ser gratis, por ejemplo. El primer tramo, el segundo, coste. Y intentar tener un bono social del ahorro, porque ahora podemos tener familias con bono social que consumen 2.000 kilovatios al mes, familias numerosas con renta alta que tienen un bono social. Y estamos bonificando, entre comillas, entre todos y presionando para conseguir que el bono social lo asuman las compañías. Sí, pero es que se está malgastando. O sea, ese bono social no es necesario en ese tipo de familia, ¿no? Pero yo encantado de pasar a empresas renovables, el primero. O sea, insto a las compañías, hablemos, sentémonos en una mesa de diálogo y trabajo para crear un bono social alternativo a través de las cooperativas. Será mucho más transformador y creceremos en usuarios de renovables, ¿no? Yo al hilo de lo que dices, Manel, comentaros que desde la plataforma acabamos de inspirar una proposición de ley que se ha tramitado en 14 parlamentos autonómicos de medidas contra la pobreza energética y en las que se está planteando desde diferentes comunidades autónomas instando al Gobierno central a que se realmente regule un bono social que sea eficiente. Primero, ya sabéis que es un bono social que solamente afecta a la electricidad. Es una rebaja en torno al 25% de la factura, pero si en nuestra casa no hay ingresos, ya me pueden rebajar un 25% de la factura. Me la tengo que seguir, no puedo abordar el pago de 75 ni el de 100 tampoco, ¿no? Pero además no hay un bono social para la calefacción. En muchísimos territorios, la mayoría de los territorios, las personas, las familias calientan sus hogares quemando gas. Entonces no hay un bono social del gas y el tema del agua ya es una gestión bastante más complicada. Entonces estamos reclamando un bono social real para las familias vulnerables de todos los suministros. Pero para nosotros esto no es la gran medida, ni muchísimo menos. La gran medida pasa por lo que se está haciendo aquí. Reducir notablemente la demanda de energía de los hogares vulnerables. Primero, con cultura energética, porque se demuestra que con una buena gestión de la energía en nuestros hogares se reduce muchísimo, no solo la demanda, sino también la factura de la luz y, por supuesto, las emisiones de CO2. Y segundo, que hay medidas y hay fondos, como los que se hablaban esta mañana a través del IDAE, en manos de los ayuntamientos, y esto es muy importante porque los ayuntamientos no lo saben. A mí me toca trabajar con muchos ayuntamientos y no tienen ni idea que el IDAE está gestionando unos fondos de eficiencia energética, por ejemplo, para las comunidades de vecinos. Bueno, los municipios sois titulares de vivienda social y se pueden beneficiar de estas ayudas para hacer medidas de ahorro y eficiencia energética no pequeñitas, no cosas puntuales que son buenas, sino ambiciosas. Cambiar la envolvente de un edificio va a reducir notablemente la demanda de energía de estos hogares. Y como plataforma ciudadana, desde luego, también estamos, pues hay muchas voces dentro de la plataforma que estamos, lo dice Mario en el documental del Oligopoly Off, dice, en estos nuevos tiempos, si no haces política, si no eres activo, te hacen la política. Pues más importante todavía para mí me parece absolutamente que da en la diana, si no haces economía, te hacen economía. Somos nosotros, la ciudadanía, la que tenemos que empezar a salir del letargo, que como dice la maravillosa María Novo, es que han practicado muy hábilmente el NTE, nos tienen entretenidos y la gente está viendo el Sálvame, en vez de escuchar a nuestro estupendo Jorge Morales hablarnos de la tarifa eléctrica. Entonces, estamos adormecidos, estamos metidos en una inercia que es muy difícil de salir, es que es muy difícil. Yo entiendo muy bien que a la gente le importe esto un rábano, porque no entiende el impacto que tiene en su propia vida, en su bolsillo, en su calidad de vida, es decir, no entienden que esto es, igual que la energía es trascendental y es transversal a todas las actividades de nuestra vida cotidiana, también lo es en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente está por uvas, lo entiendo, lo comprendo perfectamente. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo inmenso de pedagogía, porque tampoco contamos con los medios de comunicación. Es que esta es la realidad y tendremos que, desde la inteligencia colectiva, imaginar y co-crear estructuras donde la gente de repente se sienta impelida y le apetezca trabajar. Yo estoy feliz de escucharte que vas a colaborar en el plan de
cultura energética, ¿no? Pues esto es lo que necesitamos, que todos nos activemos. Muchas gracias. ¿Querías añadir algo más, no? Sí, ya que ha salido el tema del bono social, me permitís el anuncio publicitario, que en Cádiz se ha aprobado en el Pleno Municipal la creación de un bono social alternativo que facilitará Eléctrica de Cádiz, que es una empresa medio municipal, otra parte es de Unicaja y de Endesa, pero se ha aprobado en Pleno Municipal con todos los votos hasta del Partido Popular la creación de este bono social alternativo y la creación de una mesa de diálogo en la que organizaciones sociales que trabajan el tema de la pobreza energética, servicios sociales del Ayuntamiento, Eléctrica de Cádiz, se sienten a diseñar ese bono social. No diseñarlo, decir, bueno, va a ser un 25% de descuento y ya está. Bueno, vamos a verlo, porque en Cádiz, en la provincia de Cádiz, hay un 40% de paro. Es una realidad muy compleja. En la ciudad, en el propio municipio de Cádiz, no hay tanto paro, pero es una situación de emergencia social. Y igual las características actuales del bono social no sirven allí, no reflejan nada, no tienen nada en cuenta la renta de las personas y de las familias, ni la situación de que en Cádiz, por ejemplo, un solo sueldo normalmente no es para una sola familia, sino que tiene que atender, hay muchas familias viviendo juntas, o sea, es una realidad en la que, ya que vamos a hacer un bono social, dialoguémoslo o sea, que se dialogue con la realidad social, que no sea desde el autismo de expertos, sino que esté en la calle la creación de ese bono social. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más, que no va a ser cualquier pregunta, estoy seguro. Barcia, por favor. Yo voy a hacer apuntes así un poco dispersos y muy concretos, ¿no? El primero es que todo el mundo estamos aquí porque al final el sentido común tomó nombre de proyecto en este pueblo, en Rubí, ¿no? Y entonces muchas veces ponemos a caldo en general a los políticos, sin embargo Carmen, la antigua alcaldesa de Rubí, ha hecho que esto sea una realidad, ¿no? Y es de justicia también subrayar y prestigiar precisamente a esa gente escasa que, sin embargo, desde el ámbito de la política se la juegan y ponen en marcha cosas que luego son referencias para todos y para todas, ¿no? Lo digo porque esto también crea otro modelo de hegemonía cultural y comunicativa, es decir, no solamente nos salen cosas mal, también nos salen cosas bien. Y en esa línea de que nos salen cosas bien, quiero recordar una de las batallas comunicativas que sí que ganamos. Acordaros cuando el discurso y el debate de las grandes eléctricas, con la que nos golpeaban brutalmente, era con el déficit tarifario, ¿vale? El déficit tarifario, que es la misma estrategia que se utiliza con el tercer mundo, que primero te crean una deuda y a partir de ahí te manipulan, era lo que moralmente estaban intentando hacer permanentemente las grandes eléctricas. Y como nosotros le dimos la vuelta a eso y empezamos a hablar de algo que no estaba encima de la mesa, que era la pobreza energética, ¿vale? Es decir, que eso es generar otro modelo de hegemonía cultural a propósito de la energía y que nos salió bastante bien, ¿no? A mí me parece que es muy importante prestigiar comportamientos positivos en torno a la energía y desprestigiar comportamientos negativos en torno a la energía. Y que tenga un coste político y social a las empresas y a los gobiernos que tengan comportamientos negativos. Por ejemplo, está culturalmente aceptado y prestigiado que a mayor derroche de energía, más nivel de vida tienes. Bueno, esto hay que lograr una penalización de índole cultural, ¿vale? Decían algunas compañías que una parte de sus beneficios no se produce porque nos estén apretando con las tarifas en Europa, en España, etcétera, etcétera. Bueno, esto es mentira, claro, pero lo que dicen es que en muchos casos lo que ocurre es que hay proyectos que tienen en el exterior que son más rentables, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en una clave ética de la energía, ¿no? Coti y yo, desde hace un tiempo, llevamos tonteando con la posibilidad de hacer una cláusula ética de la energía, ¿no? Entonces, coño, es que de repente Endesa a lo mejor tiene unos proyectos estupendos y formidables en el sur de Chile, donde curiosamente han sido asesinados... ahora los tiene en él. Donde curiosamente han sido asesinados precisamente por ese tipo de proyectos bastantes mapuches, ¿no? Es decir, la energía no se puede disociar de los derechos humanos. Y luego ya para terminar, solamente dos cuestiones sobre el tema de los medios de comunicación. A ver, yo siempre doy un dato, es verdad que es desde hace años, que es cuando yo hice la investigación, que es
entre el 20 y el 25% de los consejos de administración que son cruzados de los grandes clústeres de la comunicación están a su vez participados por tres sectores principales de la economía española, que eran la construcción, las finanzas y las energéticas. La independencia del periodismo termina donde comienza su precariedad. El periodismo es una profesión tremendamente precaria en este momento. Y por tanto, quien es capaz de anunciarse o dejar de anunciarse, de cogobernar esos medios de comunicación, van a condicionar la calidad y los modos informativos, y eso es así. Y luego hay una historia que has dado por hecho, Jorge, que ya sabes que estoy de acuerdo contigo en un importante 60-70%, no desdeñable en modo alguno. Sin duda. Que es que los medios de comunicación que son empresas, ¿no? Bueno, yo que soy periodista también he de decirte que tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la propia Carta Magna de este país, que luego como que es súper magna, pero que luego se juntan dos coleguitas y te aprueban el 135 con nocturnidad y alevosía, que no se nos va a olvidar, en las dos está garantizado a priori el derecho inalienable y fundamental, y está considerado un derecho fundamental a la información, a la infocomunicación. Es decir, el primer objeto de un medio de comunicación, el que sea, no es la empresa económica, no es la empresa periodística, es la propia información. Y desde ahí es desde donde tenemos que exigir una deontología de información de calidad que nos haga avanzar. Efectivamente, a mí, yo nunca lo había pensado de esa manera, a mí me deja profundamente sorprendidos, es verdad. Es decir, el problema ya no es un problema de información. Con el tema del cambio climático ya sabemos lo que ocurre. Con el tema de la pobreza energética, es decir, cómo un gobierno cualquiera, de cualquier color, puede soportar políticamente que haya no sé cuantísimos millones de familias en España que no pueden encender la calefacción en invierno. Es decir, eso debería generar un coste político mayor, ¿no? Y para eso necesitamos unos medios de comunicación que sean realmente críticos, ¿no? Ya está. Bueno, pues si os parece, yo creo que cerramos la mesa, salvo tenéis alguna aportación más. Estamos un poco fuera de tiempo, no sé. Sí, Puede ser muy rápida, por favor. Sí, una pequeña observación. Vamos a ver, yo no sé si esto de la pobreza energética, pero creo que se tiene que atacar de alguna manera. Y como está la interrumpibilidad, estaba la G4 y demás, aparece un nuevo tipo de cliente que es el pobre, y como tal lo vamos a tener que tratar dentro del sistema. ¿Por qué? Porque estamos hablando entre 1.200.000 y 1.400.000 familias que no hay ingresos y demás, y esa es la realidad que tenemos que se tiene que asistir. Muchas más. Los números que de alguna manera cogeríamos la prensa y los daríamos por buenos. Creo que son los que... Otra cosa es la realidad donde llega. Lo que está claro, yo estoy representando una asociación empresarial y esta mañana se ha hablado de quitar mucha cuestión política de la tarifa. Yo creo que esto no tiene que haber un bono social, pero sí que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que el sistema trate esta ineficiencia o esta eficiencia. Con lo cual, las posturas, digamos, que hay de educación, de reducción y demás, encima esta pobreza no solo es, por ejemplo, digamos, pobreza de acceder a la energía, calentarse y demás, sino hoy en día tal vez es acceso a la sociedad de la información. O sea, los deberes se hacen con tablets o se hace con esto. Y el que no tiene para pagar la luz, no sé si le da para pagar la DSL. O si paga la DSL, ¿qué es lo que paga la luz? Con lo cual, al final, yo creo que tiene que haber un tratamiento muy especializado y todos nos tenemos que poner de acuerdo. Porque si algo no queremos es, si no sabemos cómo se reparte la tarifa, yo creo que sería un error craso intentar meter esto dentro de la tarifa. Esto lo tenemos que sacar por fuera. Vía como impuestos. Y el que administra, el político, creo que tiene que ser eficiente. Y gracias a Dios hay gente que está empezando a pensar de cómo se trata esto. Con lo cual, se trata a lo mejor de reciclar funcionarios que antes estaban ahí dándole con el sello, que hoy se entra por una firma digital, intentar mover esto a una nueva movilización y un tipo de control. Y esta partida la tenemos que tener controlada.
y que de alguna manera cada vez tengamos, o sea, haya menos gente que se tenga que acoger. Con lo cual, algo de imaginación y hablar entre todos vamos a tener que hablar. Porque si no, yo creo que al final se terminará pudriendo todo. Y creo que estamos en el punto de evitarlo. Hay la suficientemente información y después ya depende de una cosa, de la madurez, de lo que quieras tú morder del pezón. El pezón se chupa, no se muerde. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que despedimos. 30 segundos. Sí, 30 segundos, Manel, estamos Solo muy fuera de 30. tiempo. Y yo 20. Solo recordar que un nuevo modelo energético, una nueva cultura energética va a generar muchísimo empleo, que no ha salido en esta... Y solo me gustaría recordar que justo hoy nos acompañan unos amigos de Valencia que acaban de crear una empresa muy bonita de justamente culturalizar energéticamente. ¿Puedo decir el nombre de la empresa? Y la empresa se va a llamar AEIO Luz. O sea, aparte de que el nombre es muy bonito, su pretensión justamente es educar, enseñar y cambiar el modelo, porque hacen falta miles de empresas como esta. O sea que animo y gracias por haber venido. Yo solamente un segundo. Comenzó Ya. Rubí Brilla porque se pararon a pensar, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué siempre lo hemos hecho así? ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Se puede mejorar? Pues yo animo a que todos hoy hagamos en nuestra vida cotidiana por qué hacemos las cosas como las hacemos. Se pueden hacer mejor, se pueden mejorar y desde luego hay una vía que es de éxito seguro, el trabajo colectivo. Yo os animo a que habléis entre vosotros, a que os autoorganicéis y a que ayudéis también al Gobierno a que gestione mejor colectivamente la ciudad de Rubí. Si Pues le nada. quito la palabra a Alba ahora me mata, así que venga. Pero ya. Agradeceros muchísimo el haber podido venir y el que siempre, o sea, este movimiento ciudadano energético tan bonito está creado y yo formo parte gracias a la generosidad de la gente que me responde a todas las preguntas que hago, que son muchas. Entonces quería agradeceros a todos, a los de Rubí, a Manel, a Cote y a toda la gente que hay aquí, a la que acoso a preguntas, que muchas gracias. No, sí, perdón. Lo que se está diciendo, hasta que tengamos un plan nacional de formación en alfabetización energética, volver a repetir el tema de las cooperativas energéticas renovables. A través de ella nos enseñan a ahorrar también y nos informan de todo este tema. Es información fiable, generada por la ciudadanía. Así que ahí está. Muy Ya bien. está. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me queda... Marta. Sí, por favor, un momento, no os vayáis. Aún no estamos. Queda la despedida. Bueno, estamos muy contentos. Segundo Congreso Nacional, todo un éxito. Encantados de toda la jornada, de cómo ha ido. Tendremos el recuerdo con los vídeos de cada bloque colgados en la web. Y nada, dar paso a la alcaldesa que va a hacer la despedida con un poco de conclusiones de toda esta jornada de hoy. Hola de nuevo a todas y a todos. En primer lugar, quisiera daros las gracias a todos por participar en este segundo Congreso Rubí Brilla por el cambio de modelo energético. Ya sé que soy parte implicada porque es Rubí quien ha liderado este encuentro, pero dejadme igualmente decir que ha sido todo un éxito, por la elevada participación, por la organización, por lo interesante del contenido y por el valor añadido que han supuesto reflexiones y discursos que hemos podido escuchar. El auditorio de esta biblioteca, de la Biblioteca Mestra Martí Taulé de Rubí, ha congregado hoy las voces más significadas en busca de un nuevo modelo energético. Un modelo que tendría que estar en la hoja de ruta de todos los gobiernos, también del español. Nos habéis ilustrado con ejemplos clarificadores. Habéis demostrado que solo es una cuestión de voluntad política, y es que hay suficientes motivos de carácter económico, social y especialmente medioambientales que avalan las propuestas que hemos escuchado. Tenemos que luchar para que estas propuestas dejen de habitar en la semiclandestinidad y se pongan negro sobre blanco. Tal vez algún día cercano podremos verlas recogidas como verdades irrebatibles en los libros de esta misma biblioteca en la que estamos reunidos. Es importante que calen en las futuras generaciones, que éstas reciban una herencia que espero esté basada en una apuesta por la eficiencia y las energías renovables.
Las propuestas que hemos debatido a lo largo del día de hoy incluían en muchas ocasiones la palabra cambio y en muchas otras con el matiz cambio a partir del trabajo conjunto. Esta es una buena forma de encarar los problemas, porque estoy convencida de que la suma de nuestras diferencias hará que podamos impulsar un modelo energético mejor que el actual. En el marco del segundo Congreso Rubí Brilla también hemos podido escuchar la palabra revolución. Alguno de los ponentes, como es el caso de Jorge Morales, ha augurado incluso que estamos ante un cambio sin precedentes en nuestra civilización. Todas estas expresiones ponen de manifiesto la importancia de organizar desde Rubí un congreso como este. Tenemos la obligación, desde este pequeño laboratorio que representamos las ciudades, de tirar adelante medidas que favorezcan la transición hacia otro modelo energético, que en el fondo es otro modelo social, económico y medioambiental mucho más sostenible que el actual, entendiendo como ciudades un ente global, como hemos podido escuchar, que engloba industria, comercios, viviendas familiares y administraciones. Y dentro de estas ciudades los individuos, personas que deberán tener en el futuro la potestad y la libertad de decidir cómo, cuándo y de qué forma quieren consumir energía. Una libertad que hoy parece se les está negando. También ha sido acertado señalar, entre las ponencias, que el cambio de modelo energético es una necesidad para el conjunto de la sociedad. Sobre todo eso, una necesidad imperiosa, teniendo en cuenta que tenemos una de las normas más restrictivas del mundo en lo que hace referencia al abastecimiento de energía y que será a posteriori o en paralelo cuando llevará unida la creación de puestos de trabajo. Aunque también hemos podido conocer que esta oferta de ocupación laboral no será automática. Según se ha dicho, es un terreno virgen que debe aún ser abonado, con perfiles profesionales que todavía se tienen que desarrollar. En este sentido, todo lo que hemos escuchado hoy abre vías de esperanza para las personas que nutren a día de hoy las listas del paro. La obligación de que los edificios públicos sean eficientes permitirá crear nuevas especializaciones y actividades, lo que se traducirá en puestos de trabajo. Quiero dar las gracias públicamente al equipo Rubí Brilla y a todo el personal del Ayuntamiento de Rubí, que de una forma u otra ha participado en la organización de este congreso. Este proyecto es pionero y pocos ayuntamientos han apostado de forma integral por el modelo energético. Ha quedado claro que el cambio de modelo energético es imparable para todos, incluso para las energéticas. Hace unos años, unos visionarios creyeron que era posible abastecernos con energía solar. Nadie los creyó. Por tanto, no bajéis los brazos. Seguid luchando, desconectad con la energía actual y continuad apostando por esta revolución que algunos ya habéis tildado de imparable. Muchísimas gracias a todos. ¿Podéis abrir un momentito el micrófono? Gracias. Me voy a saltar, ya me he saltado muchas cosas hoy, esta es la última. Protocolariamente no debería hablar después de la alcaldesa, pero quería deciros una cosa, ¿no? Yo, el año pasado, estando aquí, me llamó mucho la atención que ahí mismo, donde estás tú, estuvo la alcaldesa todo el año. O sea, todo el día, ¿no? Todo el año, ¿no? Todo el día. Estuvo todo el rato aquí, ¿no? Y entonces yo dije, ostras, es que yo en mi vida llevo 15 años en esto, yendo a conferencias y demás, jamás he visto un responsable político que venga, hable, se quede todo el día y luego al final cierre estando ahí, ¿no? Y me impresionó tanto que lo dije, ¿no? Y entonces hoy lo que quiero hacer es hacer exactamente lo mismo, pero lo digo ahora de tal forma, es que además no estás tú sola, es que encima hay más responsables municipales, ¿no? Y entonces es que me voy a tener que empadronar en Rubí. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer es, bueno, agradecer estos gestos que tenéis, que dicen mucho de vosotros, ¿no? De no venir solamente aquí y abrir una jornada o cerrarla, de que apoyéis esto, de que estéis aquí, que estéis tomando nota de lo que se está diciendo, que creo que, pues bueno, que demuestra el interés real que podéis tener en esto, ¿no? Y bueno, y desde luego que os animo y os animamos todos a seguir, porque dentro de nuestras vidas muy lejanas y con muchos líos os tenemos como referencia. Entonces os pido que no nos falléis, que os vigilamos y deseamos que sigáis adelante y también, a su vez, lo que hacemos es ofreceros nuestro apoyo y nuestra ayuda, ¿no? En la medida en la que poco a poco pues, podemos contribuir a este cambio de modelo. Así que nada, muchas gracias. Ahora hay chocolatada, creo. Ahora fuera. Ahora hay chocolatada. Ahora hay chocolatada. Esto será una cuestión de Jordi, seguro, como habéis oído.